Estoy súper emocionado porque hoy voy a estar cerrando la serie que hemos estado hablando durante ya 8 semanas, ¿verdad? La semana pasada Ernesto me hizo el favor de estar predicando, yo estaba enfermo, pero bueno, ya estoy aquí de regreso. Y vamos a terminar hoy con nuestra serie de predicaciones que se llama La Vida Súper Normal, la vida súper normal, en donde hemos hablado, para ustedes que vienen por primera vez, hemos hablado acerca de cómo Dios quiere que vivamos una vida, ¿verdad?, provista por Él, de paz, de plenitud en Él, ¿verdad? Y que esa vida que muchas veces cuando leemos la Biblia lo encontramos en personas y pensamos que son eventos extraordinarios que pasaban a grandes hombres o a grandes mujeres de Dios, que entendamos que es súper normal esa vida, que simplemente tenemos que entender cómo es que Dios nos ayuda y nos instruye para vivir en esa vida. Una vida que es súper normal, pero al mismo tiempo es extraordinaria porque Dios está con nosotros y por nosotros. Entonces hemos venido hablando de este tema y lo hemos basado en la vida de Moisés. Moisés era un hombre que Dios llama para liberar al pueblo de Israel de la cautividad en Egipto y lo llama de una manera muy particular, ¿verdad? Y Moisés tuvo que tomar decisiones para seguir a Dios. Después Moisés duda, vemos cómo la vida de Moisés, él empieza a dudar si iba a ser capaz de hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer. Y Dios le habla y dice, yo te voy a equipar, y después Dios le empieza a enseñar a que él tiene que depender de él, Moisés tiene que depender de Dios para que él pueda hacer el llamado que Dios le ha dado. Y vemos diferentes retos, ¿verdad?, en la vida de Moisés, este gran líder que guió una nación, que también escribió el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Entonces vemos cómo Dios usa la vida de Moisés para enseñarnos a ti y a mí cómo debemos de vivir de acuerdo a su llamado, para que entonces podamos accesar esa vida extraordinaria en Dios. ¿Amén? ¿Queda claro? Perdón, ya me tosí la mano, no me saluden con esta, ¿ok? Con esta. Ok, entonces vamos a empezar con esta serie. Hoy vamos a terminar y le he puesto este título, La amargura del casi. La amargura del casi casi. Del ya merengues, ¿verdad? Del casi. Así que quiero que se imaginen, ¿no? Vamos a empezar con esto. Imagínense que están en los Juegos Olímpicos, participando, no nada más sentados, ¿ok? Imagínense que están en los Juegos Olímpicos. Después de años de entrenamiento, sacrificios, esfuerzos, finalmente llegas al gran día de tu prueba, de tu competencia, de tu disciplina. El estadio está lleno, los corazones laten rápido, perdón, y es el momento por el que has trabajado toda tu vida. En ese momento la carrera comienza. Corres con todas tus fuerzas, das todo lo que tienes. A medida que te acercas a la meta, sientes que la victoria está al alcance de tus manos y entonces cruzas la línea de llegada. Pero cuando miras hacia la pantalla, te das cuenta de que terminaste en segundo lugar. Perdiste por 1/10 de segundo. Más tarde en la ceremonia de premiación, estás de pie con la medalla de plata colgada en tu cuello, pero en lugar de sentir alegría, solo piensas en lo que estuviste a punto de ganar. Esto es exactamente lo que le sucedió a Abel Kvyat, un corredor de las Olimpiadas en 1912. Vean lo que le pasó a él. Perdió la carrera de 2.500 metros por 1/10 de segundo. Décadas después, aún lo recordaba como una pesadilla. Dijo que a veces se despertaba en la noche preguntándose qué pasó y por qué no pude ganar. Ahora, han hecho estudios aquí en los Estados Unidos, ¿verdad?, que han demostrado algo súper sorprendente, impresionante acerca de los medallistas olímpicos. Los ganadores de oro, ¿verdad?, están siempre llenos de alegría. ¿Por qué? Porque ganaron, ¿verdad?, la competencia. Los ganadores de bronce están felices porque al menos subieron al podio, pero los medallistas de plata suelen ser los más infelices. ¿Por qué? Porque el bronce piensa en lo que ganó, pero la plata, o el que gana la plata, solo piensa en lo que perdió.
Incluso Jerry Stanfield bromea con esto diciendo, si fuera un atleta olímpico, preferiría terminar en último lugar que ganar plata. Porque ganar el oro te hace sentir bien, ganar el bronce es como al menos obtuve algo, pero ganar plata es como felicidades, casi lo logras. ¡Qué impresionante! La historia de Moisés es una historia que termina con el casi. Hemos visto, de hecho la palabra de Dios nos dice que no hubo un hombre como Moisés, un profeta como Moisés después. Y aquí es impresionante, ¿por qué? Porque su vida, aunque hemos venido hablando y estudiando la vida de Moisés y hemos estado viendo cómo Dios a través de su vida nos revela grandes cosas acerca de cómo Él trata en nuestras vidas, vemos que este fue un hombre que se quedó en el casi. Moisés fue el líder más grande de Israel, nadie lo puede comparar. Sacó al pueblo de Egipto, intercedió por ellos, vio milagros, habló con Dios cara a cara, pero no entró a la tierra prometida. De hecho, Deuteronomio 34, versículo 4 dice, esta es la tierra que les prometí a Abraham, a Isaac y a Jacob, cuando les dije, se las daré a tus descendientes. Te he prometido verla con tus propios ojos, pero no entrarás a ella. Impresionante. Así termina la historia de Moisés. Mirando la tierra prometida, pero Dios le dice, no entrarás en ella. No entrarás en ella. Después de una vida de obediencia, un solo momento de frustración lo dejó fuera. Y muchas veces en nuestra vida estamos caminando con Dios, estamos dando pasos, le estamos creyendo a Dios, estamos confiando a Dios, pero llega un momento en nuestra vida que dices, no sé qué me pasa, estás frustrado, viene amargura a tu corazón y puedes perder lo que has estado trabajando por mucho tiempo. Y lo importante es que Dios nos muestra a través de la vida de Moisés cómo llegó a este punto. ¿Qué fue lo que pasó en la vida de Moisés? ¿Qué fue lo que pasó en el liderazgo de Moisés que lo llevó a casi entrar? Que lo llevó a casi poder pisar la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Hoy vamos a ver tres eventos claves en el liderazgo de Moisés que revelan cómo su cercanía o lejanía de la presencia de Dios afectó su actitud y sus decisiones. ¿Qué vamos a ver? Tres eventos en el liderazgo de Moisés que nos ayudan a ver cómo la distancia de Moisés de la presencia de Dios, qué tan cerca o qué tan lejos, ¿verdad?, afectó su actitud y sus decisiones, trayéndole consecuencias muy graves. Nuestra respuesta a la frustración depende de qué tan cerca estamos de la presencia de Dios. Ese es el punto que quiero hablarte el día de hoy. La frustración, tu frustración, depende de qué tan cerca o de qué tan lejos estés de la presencia de Dios. La respuesta que tú vas a tener en situaciones difíciles o en situaciones duras, en situaciones que van a trascender y que van a marcar un antes y un después en tu vida, van a ser marcadas por qué tan cerca o qué tan lejos estuviste de Dios. ¿Cuántos se identifican con eso, verdad? ¿Cuántos tenemos problemas, situaciones en nuestra vida que de repente estás bien contento, estás bien contento con Dios y te acercas a Dios y vienen problemas y dices, no pasa nada, yo sigo adelante, pero llega un momento en tu vida que empiezas a cansarte, te empieza a frustrar, te empieza a amargar, que te empiezas a distanciar de la fuente de vida que es Dios. Y lo primero que quiero que veamos es este primer evento en la vida de Moisés como líder, y es el líder intercesor. Di conmigo, líder intercesor. Esto es impresionante. Y vamos a ir desde Números 14, vamos a ir a Deuteronomio, vamos a estar en diferentes pasajes de la Biblia para hacer un resumen de la vida
de Moisés. Y quiero darles un contexto, no voy a leer todo el pasaje porque son muchas citas, pero quiero darte un consejo antes de llegar al versículo que vamos a leer, ¿ok? Israel había pecado gravemente al rechazar la tierra prometida porque permitieron que el miedo y la incredulidad los dominaran. Moisés, ¿verdad? Acaba de llevar al pueblo de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Dios les llama y les dice, ¿saben qué? Quiero que manden espías a la tierra que les voy a dar. Vayan a la tierra, miren, vayan a espiar la tierra, vayan a ver los frutos, mire qué buena es la tierra que les voy a dar. Entonces, ¿qué hace? Moisés envía espías, pero cuando los espías regresan, dicen, wow, sí, los frutos que hay en esa tierra, verdaderamente es una tierra que fluye leche y miel, pero es la tierra de los heteos, de los jebuseos, de los seduceos, de estos gigantes, no podremos con ellos. Esta gente, ¿verdad?, viene y rechaza la bendición que Dios les había dado porque las circunstancias que encontraron en la tierra eran delante de los ojos del pueblo de Israel más grandes que el mismo Dios que les había enviado y que les había prometido que se las iba a entregar. Entonces Israel había pecado gravemente al rechazar la tierra prometida porque permitieron que el miedo y la incredulidad los dominaran en lugar de confiar en la promesa de Dios. Eso lo puedes ver en Números capítulo 13 y 14. Dios estaba listo para destruirlos. Cuando Dios ve esto, Dios dice, ¿sabes qué, Moisés? Yo voy a destruir este pueblo y voy a darte otra gente. Voy a darte una gente diferente. Y Dios estaba listo para destruirlos y darle este pueblo más grande y más fuerte a Moisés, como lo dice la palabra en Números 14:2. Pero vemos en el versículo 13 que dice que Moisés interviene por ellos en lugar de permitir que la frustración los consumiera. Esto es a donde vamos. Este es el contexto. Es lo que ha venido pasando antes de leer este pasaje. Vamos a Números capítulo 14, versículo 19. En lugar de culpar al pueblo, intercedió por ellos. Vean, dice, por tu gran amor, versículo 19, Números 14, Moisés le está hablando a Dios y le dice, por tu gran amor te suplico que perdones la maldad de este pueblo. Tal, vean, lean esa parte conmigo, tal como lo has venido, ¿qué? Dice, Señor, te pido que perdones la maldad de tu pueblo, tal y como lo has venido perdonando desde que salió ¿de dónde? De Egipto. Vean lo que está diciendo Moisés. El pueblo, yo sé Dios, el pueblo no te ha creído, no ha confiado en ti, ha tenido miedo, ha hecho todas estas cosas, pero te pido por favor que les perdones como lo has venido haciendo. No era la primera vez que pasaba, no era la segunda vez, eran varias veces. Y Dios llegó al punto donde dijo, ¿sabes qué? Esta gente ya le estoy enviando para que espíen la tierra, yo se las entregué y ahora no me creen, tienen miedo. Y Moisés lo que hace es que intercede. Di conmigo, intercede. Esto es muy importante, es muy importante, porque aquí hay algo que mientras que vamos avanzando en esta predicación, quiero que nos demos cuenta, y esto es que la relación entre la presencia de Dios en nuestras vidas y nuestras reacciones a las cosas está íntimamente relacionado. La manera en que yo reacciono a las situaciones va a depender de qué tan conectado esté con Dios, qué tan íntima sea mi relación con Dios. Ahora, quiero que quede algo muy claro. Tu relación íntima con Dios no significa que vas a tener perfección totalmente delante de Dios en todo momento y en todo tiempo. ¿Estamos bien? Mucha gente dice, es que yo la riego, es que yo no estoy preparado, es que yo todavía tengo muchas cosas que tengo que cambiar para acercarme a Dios. No se trata de eso. Tu intimidad con Dios es reconocer tu fragilidad, reconocer tu inhabilidad, reconocer tu incapacidad de hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Ese Dios santo, ese Dios perfecto, Él te dice, ¿sabes qué? Tienes que reconocer que tú no puedes para que entonces yo te ayude. ¿Verdad? ¿Qué dice Mateo 5, versículo 3? Los que están haciendo su devocional, su discipulado, ¿qué dice? Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué?
Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos, ¿verdad? Dice, bienaventurados los que se dan cuenta que no pueden. Bienaventurados los que saben que no pueden hacer las cosas. Bienaventurados aquellos que ven su inhabilidad y su incapacidad. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos les pertenece. No les pertenece por lo que ellos han hecho, les pertenece por lo que yo he hecho. ¿Están conmigo? La vida, tu intimidad con Dios, cuando hablo acerca de qué, de que la manera en que reacciones a las circunstancias está íntimamente relacionado con tu intimidad con Dios, no significa con tu perfección hacia Dios, sino tu intimidad con Dios, de decir, Señor, aquí estoy, conozco tu palabra, conozco lo que dices, sé que estoy falto en estas áreas, pero vengo delante de ti para que tú me ayudes. Eso es intimidad. Yo puedo tener intimidad con mis hijos, aunque mis hijos me hagan enojar. Tú puedes tener intimidad con tu esposo, con tu esposa, aunque tu esposa te haga enojar. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Lo hablé la última predicación que dije que el pecado daña ¿qué? Nuestra comunión con Dios, pero no daña nuestra relación con Dios. Gracias, brother. Ay. No, es que ya estoy a dieta. Ay. Pero ahorita me pone una bien fría allá afuera. ¿Están conmigo? Entonces, lo que quiero que mantengamos aquí en la cabeza mientras escuchamos este sermón, es que entendamos, la manera en que yo reacciono en la vida está íntimamente relacionada con la proximidad que tengo a la presencia de Dios. ¿Queda claro? ¿Sí queda claro? Y ahorita lo vamos a ver, cómo estos tres eventos, aunque no pareciera, nos está diciendo exactamente esto. Porque ahorita vamos a entrar en unas partes donde dices, ay, Moisés era re buena gente, pero pues no. Ahorita vamos a ver. ¿Están conmigo? Lo primero que quiero que veamos es que cuando nos encontramos cerca de Dios, primero podemos experimentar su presencia en nosotros. Es como dicen en inglés, ¿no? Rub off on me, ¿verdad? Dice, se me pegó. O como decimos en español, el que anda con lobos. Exactamente, somos más folclóricos nosotros, ¿verdad? Nada de que, rub off, se me talló, ¿no? No, aquí aprendemos a aullar, a cacaraquear, a ladrar, lo que sea. ¿Sí me explico? ¿Qué significa esto? Lo primero que tenemos que entender es que cuando nos encontramos cerca de Dios, primero experimentamos su presencia en nosotros. No es que su presencia está ahí, sino es su presencia en mí. El que habita en mí y yo en él, ¿qué dice? Llevará mucho fruto. ¿Y su fruto qué? Permanecerá. Nosotros lo primero que vamos a hacer cuando nos acercamos a Dios, en esa humildad de espíritu, reconociendo nuestra inhabilidad y nuestra incapacidad, entonces vamos a experimentar la presencia de Dios en nosotros, diciendo, diga el débil, fuerte soy, diga el pobre, rico soy. Eso es lo que está haciendo la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Esto es muy importante. Entonces, lo primero que vamos a experimentar cuando estamos cerca de Dios es que experimentar su presencia en nosotros. Y segundo, nos llevará a reaccionar con gracia o nos llevará a reaccionar espiritualmente en las circunstancias. Para los que vienen por primera vez o para los que llevan poquito tiempo en el Señor, cuando hablamos de espiritualidad, no hablamos de flotar en el aire y andar con tus alitas y tu pañal, con la panza de fuera. No, cuando hablamos de espiritualidad, hablamos de manifestar el carácter de Dios en nosotros. ¿Cómo sabemos cuál es el carácter de Dios en nosotros? Amor, paciencia, paz, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. ¿Qué es eso? El fruto del Espíritu. El fruto, no los frutos, el fruto del Espíritu. ¿Qué decimos cuando hablamos de espiritualidad? Lo primero que vamos a hacer es, cuando nos acercamos a Dios, vamos a experimentar su presencia ¿en qué? ¿Dónde? Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, nos llenamos de Él, su presencia en nosotros. Y lo segundo que vamos a experimentar es ¿qué? Vamos a experimentar que nos va a llevar a reaccionar con espiritualidad. Cuando te hagan una grosería, ¿cómo vas a responder? Con otra grosería. No. ¿Cómo vas a responder?
con amor. La respuesta calma, ¿qué? Calma la ira. Cuando tu esposo te esté gritoneando, mujer, dile, ay, mi amor, sí, perdón, mi amor. Y su esposo se va a quedar así, hijo, soy un gandalla, soy no de lo peor, soy de lo peor. Soy de lo peor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la respuesta calma, aplaca la ira. Es que responder espiritualmente. ¿Por qué? Porque Dios está en ti y es Dios respondiendo a través de impregnar, de manifestar su carácter en nosotros con amor, con paz, con paciencia, con templanza, con dominio propio, con carácter. ¿Están conmigo? Entonces, lo primero que voy a experimentar cuando estoy cerca de Dios es ¿qué? Su presencia en mí. Y número 2, ¿qué? La manera en que reacciones será una forma espiritual. ¿Queda claro lo de la espiritualidad? Para que no saquen de onda y digan, ay, son bien santos ahí. No, somos gente rota, gente con problemas, gente con situaciones difíciles que creemos en un Dios que nos ha escogido a pesar de cómo somos. Voltea a tu vecino y dile, a pesar de ti, Dios te ama. Ahora, Moisés, pongan atención en esto, Moisés, debido a su relación con Dios, le llevó a interceder por el pueblo. Vean esto, esto es clave. Moisés, debido a su relación con Dios, le llevó a interceder por el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos ver que de dónde aprendió Moisés a interceder? De Dios. ¿Quién es nuestro gran intercesor? Jesucristo. Porque tenemos un abogado entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él intercede por nosotros. Él nos ayuda delante del Padre, es nuestro abogado. ¿Qué hizo Moisés? Debido a que él experimentaba la presencia de Dios en él, manifestó ¿qué? El carácter de Dios a través de él. ¿Qué hizo Moisés? Te pido, Señor, por favor, por tu gran amor, te suplico que perdones la maldad de este pueblo como lo has venido haciendo desde que salimos de Egipto. Señor, ayúdame. ¿Qué hizo Moisés? Debido a su relación con Dios, que Dios le llevó a interceder por el pueblo. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que hacer en cuanto a esta verdad? Tenemos que venir delante de Dios, pedirle, Señor, yo quiero tener tu presencia en mí, que somos el templo del Espíritu Santo. Desde el momento que le pedimos a Jesús que viniera a nuestro corazón, nosotros somos convertidos en el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en ti. Dios, el Espíritu Santo que es Dios, habita en ti. Y si Él habita en ti, entonces tenemos que dejarle que manifestar su carácter a través de nosotros. Pero ¿cómo hacemos eso? A través de transformar nuestra mente, ¿verdad? Con la palabra de Dios. A través de rendirnos delante de Él y decir, soy un pobre de espíritu porque yo no tengo la habilidad, no tengo el poder, no tengo lo que se requiere para vivir de acuerdo como tú quieres que viva, Dios. Por eso Espíritu Santo vive a través de mí. ¿Vamos bien? ¿Me estoy explicando? Ok, perfecto. Vean esto. Moisés les dijo, así como los has venido perdonando. Así, Señor. Moisés estaba consciente de las continuas fallas del pueblo y esto le lleva a interceder por ellos. Dice, yo sé cómo son. Y yo creo que Moisés pensaba, yo sé cómo soy. Perdónanos. Ahora, aquí hay algo muy importante que tenemos que notar en este pasaje. Esto no significa que Moisés era más bueno que Dios. Porque si tú lees el pasaje, vemos a Dios enojado, vemos a Dios llenos de ira, que dice, ya basta, voy a terminar con este pueblo y te voy a dar uno mejor. ¿Y Moisés qué hace? No, Señor, perdónalos. Si tú lees el pasaje así de a corridito, ¿qué dices? A Dios se le acabó la misericordia y la gracia. ¿Sí o no? Pero la realidad es que la Biblia dice que la misericordia de Dios es eterna. Que la gracia de Dios es nuevo, ¿cuándo? Cada día. Entonces, acuérdense, para interpretar el texto bíblico tenemos que aprender a ¿qué? El contexto. Y el contexto bíblico acerca de la misericordia de Dios nos dice que su misericordia es eterna. Pero también nos dice que Dios es un Dios justo. Y como Dios justo, Él que ejecuta un juicio. ¿Un juicio sobre quién?
sobre un pueblo que decidió no creerle. Sobre un pueblo que decidió desobedecerle. ¿Estamos bien? ¿Me están siguiendo? Entonces, no es que se contradiga, o no es que digamos, ¿sabes qué? Dios se le acabó la misericordia. No. Dios nos está mostrando y nos está enseñando algo más profundo, ¿verdad? Esto no significa que Moisés era más bueno que Dios, porque él sí intercedió por ellos y Dios se le había acabado la misericordia y la gracia. ¡Para nada! La Biblia nos dice que la misericordia de Dios es eterna. En Salmo 136, Dios estaba enojado. Claro, Dios estaba enojado. ¿Por qué? Por la incredulidad y la rebelión del pueblo. Dios se enoja por nuestra incredulidad y nuestra rebelión. Sí, Dios ya nos perdonó debido a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Nosotros somos aceptos delante de Dios. Di conmigo, sí, ¿verdad? Mi relación con Dios de padre a hijo no se rompe, pero el pecado que daña mi comunión con Dios. Y en esa comunión Dios se llena de ira. ¿Por qué? ¿Porque Dios te odia? No, porque Dios odia el pecado. Porque Dios odia la rebelión, porque la rebelión es un principio satánico. Satanás se rebeló en contra de Dios. Ahí fue donde empezó todo el relajo. ¿Están conmigo? ¿Sí me estoy explicando? Ahora, la justicia de Dios, Dios es justo, tanto justo como misericordioso. La justicia de Dios demandaba juicio sobre la incredulidad del pueblo, pero su misericordia permaneció porque al final no destruye a todo el pueblo. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa con el pueblo de Egipto? ¿Cuántos años estuvieron en el desierto? 40. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida? La generación que nació en el desierto, no la generación que salió de Egipto. ¿Por qué? Porque ese es un juicio. ¿Están conmigo? ¿Lo estamos viendo? Los mayores de cierta edad murieron en el desierto. Los jóvenes que nacieron en el desierto bajo el pacto, bajo la provisión, bajo la dirección de Dios, entraron a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, ¿Dios tuvo misericordia? Sí. Porque Él había hecho un pacto y Él es fiel. Ahora, vean, esto es impresionante. Lo que Dios quiere enseñarnos a través de este pasaje son varias cosas, pero ahorita voy a llegar a la principal para el propósito de este mensaje. Lo primero que Dios nos quiere enseñar es la gravedad de la incredulidad. ¿Lo vemos? ¿A cuántos hemos pensado acerca de la gravedad de nuestra falta de fe? La verdad no se nos ocurre, ¿verdad? ¿Sí o no? No se nos ocurre. Dices, pues es que no creo. O sea, sí creo que Dios está haciendo esto, pero la realidad es que no creo tanto. O tengo dudas. Y sí, es bueno y no es malo tener dudas, claro. Pero es grave. ¿Sí me estoy explicando? Hay un balance. Sí, como humanos rotos, como humanos con un corazón corrompido, con una visión distorsionada, con una identidad, ¿verdad?, deformada. Claro que nuestros conceptos van a ser deformados. Claro que nuestra fe, ¿verdad?, esa medida de fe que Dios nos ha dado debido a las circunstancias y debido a nuestra cercanía o lejanía de Dios, va a ser distorsionada y vamos a dudar. Claro, y Dios entiende porque estamos en un proceso de santificación en donde cada día Dios nos va cambiando, nos va transformando, nos va moldeando para ser más como Él. Pero también entendemos que vamos a ser perfectos cuando Él venga y Él no ha venido. Entonces hay cierto grado de imperfección en nosotros, pero no por eso nos justifica el hecho de que no creamos o dudemos de Dios. Lo que Dios nos está diciendo a través de este pasaje es hacernos entender que la falta de fe es grave. ¿Lo estamos viendo? ¿Por qué es grave? Es tan grave, ¿por qué? Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá. ¿Tiene sentido? Si yo estoy llamado a vivir por fe y no tengo fe, ¿qué tan grave es eso? Dí conmigo, muy grave. ¿Ve que sí, mija? Muy grave. No te pases. Si no es por vista, es por fe. ¿Qué tan grave es no poder ver por fe? Muy grave. ¿Sí me estoy explicando? Lo que Dios le está diciendo aquí a Moisés, no está diciendo, ay, no, es que a mí se me acabó la misericordia y tú, Moisés. No, le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que entender que la gravedad de la incredulidad es muy fuerte. ¿Qué tenemos que entender? Que Dios no toma a la ligera la desobediencia y la falta de fe. Dios no toma a la ligera la desobediencia y la falta de
fe. Cuando el pueblo no creyó, cuando Dios le mostró la tierra lo que los iba a meter, cuando le mostró las promesas, cuando le mostró la nueva vida que iban a tener, cuando les mostró su salvación, ellos dijeron, ¿sabes qué, Dios? No, porque estos obstáculos y estas personas y estos son guerreros y nosotros no somos nada. Si tú estás con nosotros, nos has abierto el mar, si nos has puesto de comer, nos has dado maná y todas estas cosas, sí has hecho todas estas cosas, Dios, pero no te creemos. Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Y Dios les dice, ¿sabes qué tienes que entender, pueblo? Que es grave tu desobediencia y es grave tu falta de fe. Y por eso murió la generación mayor ahí. Y por eso hay muchas promesas en la palabra de Dios que tú y yo somos llamados a disfrutar en esta tierra y no la estamos disfrutando por nuestra falta de fe y por nuestra falta de obediencia. Es grave tu falta de fe y es grave tu desobediencia. Ay, pero yo soy salvo y la misericordia de Dios es nueva cada día. Claro, pero Dios es justo. ¿Estamos viendo esos matices en la palabra? No se contradicen, se complementan. Porque es un Dios santo que nos dice cómo vivir, no que nos pregunta cómo queremos vivir. La segunda cosa que nos quiere enseñar es que el poder de la intercesión. Moisés intercedió y Dios respondió con misericordia. Dios dijo, ok, haré como tú lo has pedido en el versículo siguiente. Pero esto nos apunta, y esto es padrísimo. Me encanta la Biblia, porque cuando lees la Biblia y ves todos los libros, cómo se conectan uno con otro, a través de 1500 años, los 66 libros de la Biblia se han conectado por más de 40 autores, se conectan de una manera tan perfecta. No creen que Dios hizo algo aislado. Dios, como diríamos en México, no da paso sin guarache. ¿Verdad? Dios sabe lo que está haciendo. Y aquí dijo, ok, voy a mostrarles a Moisés cómo intercede, pero esto lo hizo Dios para apuntarnos, ¿verdad? La palabra de Dios es ¿qué? Permanece, es fiel, es verdadera, es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y divide el alma de nuestra carne, ¿verdad? Pero ¿qué nos está diciendo Dios? Entiende algo. Cuando tú leas, Dios tenía en mente lo que estaba haciendo con Moisés y el pueblo de Israel en este momento, pero también tenía en mente lo que ibas a estar oyendo tú el día de hoy, Celina, tú, Omar, yo, José Luis. Él tenía en su mente y dijo, ¿sabes qué? Voy a poner esto en la vida de Moisés y a través de la vida de Moisés voy a apuntarles a aquellos que lean mi palabra, crean y obedezcan. Voy a apuntarles a Cristo como su intercesor. Wow. Y es lo que está haciendo. Apunta a Cristo como nuestro gran intercesor, de acuerdo a Hebreos 7:25. ¿Qué más nos está enseñando? Que Dios es fiel a su pacto. Él dijo, yo te voy a meter a la tierra. Te voy a meter a la tierra donde fluye leche y miel. Y Dios metió a la tierra a Israel. Que en el proceso se quedaron los que no creyeron, los que no obedecieron. Claro, porque Él es justo. Pero en su misericordia guardó una generación para meterlos en la tierra y cumplir su promesa que le hizo a Abraham. Wow. Iglesia preciosa, nosotros vivimos por gracia. Somos salvos por gracia. Pero vivimos el cielo en la tierra a través de nuestra obediencia. Y esa obediencia está fracturada y seguirá fracturada durante nuestra vida hasta que Cristo venga. Pero Dios nos lo muestra y nos pone el estándar que aunque es inalcanzable, es una estrella, es una marca que nos dice, enfócate en eso. Para que corrijas tu vida y para que estemos conscientes de estas cosas. Amén. Y número 4, Dios corrige, pero muestra su gracia. Él nos está enseñando esto. ¿Lo pueden ver en ese capítulo? ¿Sí lo entendemos? ¿Queda claro? Ahora, pero lo que quiero que veamos, como el punto central de esta predicación, que es lo que venimos hablando, estamos analizando la vida de Moisés. Estamos analizando esos momentos específicos en su liderazgo. Y aquí todos son líderes. Aquí cada uno de ustedes son líderes. Ay, no, pero yo no lidereo a nadie. Lidereas tu vida, que es la más importante. Así que date cuenta cómo lo estás lidereando. Ay, tú re mal. Sí, se nota. No me lo tienes que decir. ¿Están conmigo? Vean esto.
lo que quiero que veamos, que es el punto central de esta predicación, es lo que Dios nos revela a través de la vida de Moisés. Y es esto, que su presencia en nosotros nos lleva a tener un dominio espiritual. ¿Ya entendimos lo que es espiritual? ¿Todos? ¿Sí? A reaccionar con amor, contemplarse con carácter, ¿sí? Dominio propio, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro? No se pongan así, ay, espiritual, que oigo ángeles del cielo. No, no, no. Es natural. Jesús era tan espiritual que era tan natural. ¿Ok? Vean esto, que su presencia en nosotros nos lleva a tener un dominio espiritual sobre nuestra carne cuando enfrentamos diferentes circunstancias. Ese es el punto. Este pasaje nos está enseñando que, ¿verdad? Su presencia en nosotros nos lleva a tener un dominio espiritual sobre nuestra carne. ¿Qué es la carne? Pues es un ribeye y un New York, así con papi, ya son unas carnitas, bro, ya. O sea, ahorita ya puedes comprar ribeye y te sale igual que el huevo. O sea, vamos a cambiar la dieta a pura carne, ¿verdad? ¿A poco no, mi Pablito? Ok. ¿Por qué dije eso? Y me distraje, es que me dio hambre. Espérenme. La carne. La carne como lo espíritu. Gracias. Es que el otro día vi un video de unos chicharrones de ribeye. No juegues, deliciosos, así que los fríen en manteca de cerdo y quedan doraditos. Luego con un guacamole arriba así con... ¡Ay, santo Dios! Heme aquí, envíame a mí. Ok, así como cuando hablamos de la espiritualidad, así como cuando hablamos en la carne en las iglesias, que mucha gente se queda, pues ¿cuál carne? No, la carne es que manifiestas son las obras de la carne, nos dice Gálatas, ¿verdad? Irás, irás no se dice, irás, iraste, no es de irar, ¿ok? Ira, de tener iras, contiendas, disensiones, ¿verdad? Pleitos, herejías, chismes. Esa es tu carne. Sí. Presente. ¿No? Lo que estoy diciendo es cuando hablamos de la carne, ¿verdad? Es tener ese dominio. Tu cercanía con Dios nos lleva a tener un dominio. Cuando hay ira, el Espíritu va a dominar y va a traer ¿qué? Amor, paz. Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Sí me estoy explicando? Nuestra cercanía con Dios nos lleva a tener un dominio sobre nuestra carne a través de ¿qué? Del carácter de Dios, de su Espíritu, del fruto del Espíritu sobre estas obras. Y empieza a manifestar amor. Cuando hay odio, amor. Cuando hay tentación, templanza, carácter, dominio propio. Que dice, ¿sabes qué? Te controlas y gobiernas tu carne, no por tu fuerza, sino por la fuerza que has recibido a través de la presencia de Dios en ti, de la habilitación de Dios en ti cuando estamos en comunión con Él. ¿Vamos bien? Entonces, su presencia en nosotros es el punto que quiero que entendamos y el punto que estoy desarrollando a través de esta predicación. Su presencia en nosotros, y es lo que estoy comprobando, esto es lo que estoy comprobando. Su presencia en nosotros nos lleva a tener un dominio espiritual sobre nuestra carne cuando enfrentamos diferentes circunstancias. Ahora, ¿recuerden al inicio de nuestro caminar con Dios? ¿Cómo eran? Pacientes, misericordiosos, amorosos, bien lindos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Cuando recibiste a Cristo y tenías eso que llama la Biblia tu primer amor, es como cuando te enamoras, ¿verdad?, de tu esposa, cuando la ves y dices, hijo, eres esa güerita. Yo sí me formo, yo sí, ¿no? Y estás en ese enamoramiento donde todo es bonito, no te molesta nada. Todo está, ¿por qué? ¿Por qué creen que sucede eso? Porque estás cerca de Dios. Pero ¿qué pasa cuando te empiezas a enfriar? ¿Empieza qué? El genio, el enojo, el mal hablado. ¿Sí les pasa? No, yo sé que aquí no. Se lo estoy contando para que hablen cuando hablen con su suegra, la entiendan. ¿Pero sí vamos bien? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué? Porque estamos muy cerca con Dios. Pero, ¿qué pasa cuando llevamos años en la lucha y empezamos a frustrarnos y empezamos a desobedecer
Y empezamos a criticar y a señalar y a comparar y empezamos a no tenerle fe a Dios. ¿Qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Te empiezas a amargar. ¿Cuántos amargaditos hay aquí? No, yo me he amargado como pastor. Yo me he amargado. ¿Por qué? Porque me alejo. Porque me canso. Porque me frustro. Y sabes que tú también. Y esta enseñanza nos está diciendo, cuidado de que brote una raíz de amargura porque dejas de alcanzar la gracia de Dios. No pierdes tu bendición. Perdón, no pierdes tu salvación, pero pierdes tu bendición. ¿Sí? Porque te empieza a distanciar. ¿Quieres paciencia? Intima con el que es paciente. No con el que tiene paciencia, sino con el que es. Es su carácter, es quien es Él. ¿Estás conmigo? La amargura, escuchen bien, ahí les va. Y miren, todos nosotros tenemos un nivel de decepción, de frustración, de amargura en nuestras vidas el día de hoy. Todos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. No, espérate, ahorita va la pedrada para ti ahorita. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí o no? Todos estamos frustrados por cosas. ¿Cuántos le han pedido a Dios y 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 Dios dice no? Y te frustras. ¿Cuántos? ¿Ah, que sí? Ok, ahí te va. La amargura no comienza con una gran explosión de enojo, sino con pequeñas decepciones que dejamos sin resolver. La amargura no comienza con una gran explosión de enojo, sino con pequeñas decepciones que dejamos sin resolver. En otras palabras, pequeñas decepciones que no manejamos espiritualmente. En este mundo tendréis aflicciones, pero confía en mí, yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Los que estén cansados y trabajados, ¿qué dice? Traten más fuerte, compren más, ganen más, trabajen más. Los que estén cansados y trabajados, ¿qué? Venid, ¿a quién? A mí, a Él, a Jesús. Y yo les haré descansar. Pero cuando nos lastiman, brother, cuando estamos con situaciones que no hemos resuelto, ¿por qué? Porque nos enojamos, nos frustramos, dijimos, ¿sabes qué? A la goma, hijo. Yo ya no, ya. Es más, pinta tus 3 rayitas, hijo. Ahí estás. ¿Verdad? Córtalas. ¿Verdad? Cuando estamos así, porque todos hemos tenido esas situaciones, son pequeños problemas sin resolver. ¿Por qué? Porque Dios te llamó a ser un embajador de Él en la tierra para actuar de la manera que Él quiere que actuemos. Y el problema es que actuamos en nuestra carne y no en el espíritu. ¿Y por qué? Porque estamos distanciados de la fuente de carácter. ¿Sí o no? La amargura no es una explosión que resulta por un gran enojo. Déjenme arreglo esto, si no, no voy a estar en paz. Son por los punchis. Se los voy a leer de nuevo. Apúntenla, porque pónganla ahí. La amargura, ¿cuántos amargué? ¿Verdad? Todos, no levantes tu mano, yo ya sé quién eres. Los amargados iba a decir. La amargura no comienza con una gran explosión de enojo, sino con pequeñas decepciones que dejamos sin resolver. En otras palabras, pequeñas decepciones que no manejamos espiritualmente. Moisés, en la historia de Moisés, a través del Pentateuco, podemos ver cómo Moisés empieza siendo un líder lleno de gracia, misericordioso. ¿Verdad que sí? Pero vean lo que pasa. Se convierte en un líder amargado. Vean lo que pasa.
Vamos a Números capítulo 20, versículo 2, del 2 al 13. Abran sus Biblias ahí. Tú no me pongas el versículo ya aquí, pero abran sus Biblias ahí. Les voy a dar el contexto. Años después, el pueblo vuelve a amotinarse en contra de Moisés y Aarón. Primero dijeron, es que los gigantes que están ahí, que quién sabe qué, que mira. Bueno, años después, ahí viene la burra al trigo. Ahí vuelve de nuevo. Años después, el pueblo vuelve a amotinarse en contra de Moisés y Aarón debido a la escasez de agua. Moisés y el pueblo ya había visto milagros y una provisión una y otra y otra y otra vez. De hecho, el pueblo en Éxodo 17 ya había visto que Dios le sacaba agua de una roca. Y ahí vienen de nuevo. En lugar de venir delante de Dios y decir, Señor, tengo sed, empiezan a ¿qué? A amargarse, empiezan a amotinarse. Es que Aarón, Moisés, que mira, tenemos sed, ojalá hubiésemos muerto en Egipto. ¿Por qué? O sea, ya lo habían visto. El agua había salido. Los ancianos habían visto cómo había salido el agua de la roca cuando Dios le manda a Moisés y le dice, Moisés, golpea la roca, ¿verdad? Y cuando la golpees va a brotar el agua. ¿Y qué hace el pueblo? Tomaron agua, fueron saciados. Y aquí de nuevo vemos al pueblo una vez más, después de que Dios ya les había suplido como a ti y a mí, nos amotinamos en contra de Él por la escasez que hay. Pero no es escasez por culpa de Dios, porque Él es la fuente inagotable. Es la escasez por falta de tu cercanía con Dios. Porque aún en medio de la escasez, Dios te enseña a contentarte. Pablo dijo, en todas estas cosas he aprendido a contentarme. ¿Qué me podrá separar del amor de Dios? Hambre, tristeza, desnudez, lo alto, lo sublime, los ángeles, los demonios, nada. Más bien, en todas estas cosas, soy más que victorioso en Cristo Jesús. ¡Ay, qué chido está eso! ¿No les gusta? Pablo diciendo estas cosas, pero vean esto. El contentamiento es algo que tenemos que hacer nosotros. El pueblo viene a amotinarse delante de Dios, no porque Dios le faltara. No porque Dios no pudiera. Dios es la fuente inagotable, es porque nosotros no nos acercamos a Él y dejamos que su carácter crezca en nosotros y nos dé contentamiento cuando tenemos que tener contentamiento y nos dé agradecimiento cuando tenemos que ser agradecidos, que es en todo el tiempo. Amén. Pero esta vez vemos que hay algo que está pasando dentro del corazón de Moisés. Veamos el corazón de Moisés. Veamos nuestro corazón. Acuérdense, ¿qué es lo que siempre les digo cuando venimos a la iglesia? La palabra de Dios siempre está tratando de ver qué es lo que hay adentro de tu corazón, mija. Para sanarte, para restaurarte, para confrontarte, para sacar eso y decirte, mira, bienaventurados los pobres de espíritu porque el reino de los cielos les pertenece. Mateo 5, 3, eso. Pónganse las pilas, ¿ok? Vemos que algo está pasando dentro del corazón de Moisés. ¿Qué es lo que generalmente nos pasa a muchos de nosotros? Vamos al versículo 7 del capítulo 20 de Números. Y el Señor le dijo a Moisés, toma la vara y reúne a la asamblea. En presencia de esta, tú y tu hermano le ordenarán o le hablarán, dice otra versión, la Reina Valera, le hablarán a la roca que dé agua. ¿Qué tenían que hacer? Llegar delante de la roca y decirle, roca, da agua. Eso es lo que tenían que hacer. Roca, da agua. Así harán que de ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Porque ya le dijeron, Dios, que mira, que el pueblo, que quién sabe qué. Dice, bueno, versículo 9. Tal como el Señor se los había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Versículo 10. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca. Y Moisés dijo, ¿qué dijo ahí? Se los puse con colorcito. Escúchenme, rebeldes. Yo no sé ustedes, pero yo acabo de leer el primer pasaje de lo que Dios les dijo que les dijera. Y yo no oí que Dios les dijo eso. Jesús sí de repente les dijo, sepulcros blanqueados, generación de víboras. ¿Verdad? Pero era Jesús.
Entonces, si Jesús te dice víbora, sí. Sí. ¿Va? Lo que tú mandes. ¿Ok? Yo no me voy a poner con Sansón a las patadas. Está viendo la condición de mi corazón, ¿no? Y me dice, víbora, pues, enróscate y vámonos, ¿no? Órale. Ok. Escuchen, rebeldes. ¿Acaso tenemos que sacar agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó a la roca con la vara. Y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. ¿Qué les dijo Dios? Háblale a la roca. Pero Moisés, en su frustración, en su enojo, en esas pequeñas decepciones que había dejado sin resolver, generó amargura en su corazón. Vean cómo les habló al pueblo que primero intercedió por ellos. ¿Cómo les habló? Rebeldes. Estaba lastimado en su corazón, había algo en su corazón, había habido un distanciamiento. Aunque estaba y hablaba con Dios, su corazón estaba lejos de él. ¿Qué dice la palabra de Dios? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cuántos de ustedes están así? De labios honras a Dios, vienes, levantas tus manos, cantas, le hablas a la gente de Dios, pero tu corazón está lejos de Dios. ¡Qué cañón! ¡Qué cañón! Vuelvo a decirles, esto está impresionante. Moisés se había llenado de amargura en contra del pueblo. Y vuelvo a repetirles, la amargura no comienza con una gran explosión de enojo, sino con pequeñas decepciones que dejamos sin resolver. Y en el versículo 12 le dice Dios, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón después de que golpearon la roca, por no haber ¿qué? O por no haber creído, por no haber confiado en mí, ¿y qué más? Ni haber reconocido mi santidad. En presencia de los israelitas, no serán ustedes los 2 que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Este sermón lo empecé diciéndoles que Moisés vio la tierra pero no entró. Esta es la razón. Creció amargura en su corazón por algo que no resolvió, por esas decepciones en contra de Dios que no resolvió. Miren, yo creo que las pequeñas decepciones que no resolvemos delante de Dios están enraigadas en nuestro ego y en nuestro deseo de que se haga nuestra voluntad y no la de Él. Si tú te enojas en contra de Dios y te amargas en contra de Dios, es porque Dios no está haciendo tu voluntad. Y ahí el problema no es Dios, el problema es tu ego que debe de morir. Por eso la Biblia dice, Señor, te pido que tú crezcas y que yo mengüe. ¿Lo estamos viendo? ¿Cómo mengua nuestra carne? ¿A través de qué? De conquistarla ¿con qué? Con el Espíritu. Esto es impresionante. Dios le dice, no van a entrar. Y vean lo que les dice, me encanta, porque no confiaron. ¿Cuál fue la enseñanza que hablamos en Números 14? ¿Cuál fue una de las enseñanzas que estaba dándole Dios a través de Números 14? La gravedad de la incredulidad. Dios no toma a la ligera la desobediencia y la falta de fe. ¿Se acuerdan? Se los dije al principio. Y aquí podemos volverlo a ver. Dios ya les había hablado esto. Dios ya les había mencionado, ya los había instruido en esto. Y ellos vuelven a dudar y a desobedecerle. Moisés ahora. Pero ¿cuál fue el problema en Moisés? Decepciones que no había
resuelto. ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué decepciones hay en tu corazón que no has resuelto? Ahora no le eches la culpa a tu hermana, a tu mamá, a tu papá, a tu tío. No le eches la culpa a esa amiga que tenías que era muy buena amiga tuya o muy buen amigo tuyo y que le dejaste de hablar simplemente porque no hizo lo que tú querías. ¿Qué cosas hay en tu corazón que no has resuelto? Que como hijo de Dios, Dios te ha habilitado, te ha instruido y te está instruyendo para que lo resuelvas y no lo has hecho. Ay, Señor, llévame a la tierra prometida, yo quiero entrar. Mira, Señor, ayúdame con esto, ayúdame con aquello. Y Dios te dice, resuelve tus problemas. Acuérdense, la vida en Cristo es una vida de mutua cooperación. Dios ya nos salvó, Dios nos va a meter al cielo, pero Dios te dio un llamado y ese llamado es representarle en esta tierra. Y para representarle en esta tierra tenemos que resolver nuestros problemas y nuestras decepciones. A través de acercarnos a Él y reconocer que no podemos, que estamos llenos de odio, llenos de amargura, llenos de rencor, llenos de heridas y que necesitamos ser sanados. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros estamos aquí y estamos heridos. Y estás amargado cuando deberías estar amando y perdonando y reconciliando personas con personas, porque es el llamado que Dios nos ha dejado, el ministerio de la reconciliación. Pero estás tan herido, tan lastimado, hay tantos problemas sin resolver que estás paralizado. Moisés no perdió su liderazgo, tú vas a seguir guiando tu vida, pero perdió la bendición. Es tiempo de que tomemos a Cristo en serio, que tomemos nuestro llamado para servirle en serio. No solamente para venir a que Dios nos restaure y nos ayude y nos sea nuestro sirviente y nuestro chacho. No, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y yo y tú y yo somos siervos inútiles. ¿En qué área de nuestra vida estamos golpeando la roca en lugar de confiar en Dios? Señor, muéstrales que en este momento se abran sus ojos, sus oídos, puedan ver su corazón lastimado, Señor. Que puedan sentirlo, Señor. Revélales, muéstraselos. Pero me encanta lo que hace Moisés. Y mira, Dios te está confrontando y me está confrontando. ¿Sí o no? Dios te está confrontando, a mí me está confrontando, Dios te está confrontando. Pero ven cómo responde Moisés. Después de que le dice esto, él no se pone, no, Dios, que mira, que yo los voy a meter, yo los saqué de Egipto, y yo hice esto y aquello. Le dice en el versículo 12 del capítulo 20 de Números, el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, porque no has confiado en mí ni haber reconocido mi santidad en la presencia de los israelitas, no serán ustedes los que metan al pueblo, a la tierra que les he dado. Y en el versículo 16 de Números, en el versículo 13, Números 20, versículo 13, no lo anoté, vayan a Números 20, versículo 13. Quiero que vean cómo reacciona. Versículo 16 y 17 dice, Dios le dice a Moisés, sube al monte Abarín para ver la tierra prometida. El versículo 27 de Números, del versículo 12 al 23, déjenles doy ese contexto, para ver la tierra prometida, porque no entrarán en ella. En lugar de pelear o quejarse,
Moisés intercede para que Dios levante a un nuevo líder. Vean lo que le dice. Ahí es lo que le dice, versículo 6. Dígnate, Señor, del número 27, dígnate, Señor, Dios de toda la humanidad, nombrar un jefe sobre esta comunidad, uno que dirija en sus campañas, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Vean lo que hace Moisés. En lugar de enojarse y de pelearse con Dios, Moisés recapacita, entiende lo que ha hecho y se voltea a Dios, y en vez de pelearse con él, ¿qué vuelve a hacer? Vuelve a interceder. Vuelve a interceder, se voltea a Dios y ahora se convierte en un líder delegado. Pasó de ser un líder intercesor a ser un líder amargado, ahora a ser un líder que está consciente del legado que va a dejar. Y él dice, Señor, por favor, te pido que pongas un dirigente, pon una persona, un jefe sobre esta comunidad, uno que dirija a esta gente en la campaña, que los lleve a la guerra y los traiga de vuelta a casa. Así el pueblo del Señor no se quedará como rebaño sin pastor. Vean esto es impresionante, esto es impresionante. Moisés entendió que la misión de Dios es más grande que un solo líder. Podemos aferrarnos a la amargura o podemos prepararnos para pasar la antorcha. Moisés no terminó en la tierra prometida, pero sí terminó bien en la presencia de Dios. Moisés lo que hace es decir, Señor, ¿sabes qué? Yo entiendo que va a haber un legado, yo entiendo que lo que yo estoy viviendo, que lo que yo estoy haciendo, que la manera en que estoy manejando mis problemas va a tener una repercusión en mis generaciones. Ayúdame, Señor. No te pido, ok, yo entiendo, yo no voy a entrar a la tierra, perfecto, está bien, pero por favor, pon un líder sobre tu pueblo. ¿Qué estamos haciendo tú y yo? ¿Qué estamos haciendo tú y yo? Moisés dijo, ¿sabes qué? Yo quiero que mi generación sea mejor, sea más sabia y sea más fuerte. Yo quiero que mi generación, que la siguiente generación, que yo, José Luis Camacho Rivas, ¿verdad? Yo viví mi vida de cierta forma delante de Dios, pero yo quiero que José Luis, que Luis Daniel y que Matthew sean mejores, más sabios y más fuertes. Y cuando hablo de que sean más sabios, estoy hablando acerca de que sean hombres que conozcan la palabra de Dios, pero no solamente que conozcan la palabra de Dios, sino que vivan por la palabra de Dios y en base a la palabra de Dios, que caminen en las escrituras, que perdonen de acuerdo a la palabra, que sirvan a Dios de acuerdo a la palabra, que guíen sus matrimonios de acuerdo a lo que Dios dice, que eduquen a sus hijos de acuerdo a las enseñanzas y a las doctrinas y principios del reino de Dios. Eso es ser más sabio. Dios quiere que tú, al manejar bien tus problemas, al poder vencer tu carne a través del Espíritu, puedas pensar en tus generaciones y que digas, Señor, yo quiero que mi siguiente generación sea mejor, sea más sabia y sea más fuerte. Sea mejor, sea más sabia y sea más fuerte. Y que los hijos de José Luis sean mejores que José Luis, más sabios que José Luis y más fuerte. Que los hijos de Luis Daniel y que los hijos de los hijos de los hijos de los hijos de los hijos puedan representar al Rey de Reyes y Señor de Señores, que peleó la batalla por ellos y por su generación. ¿Por qué? Porque reconocieron que eran indignos, reconocieron que estaban amargados y vinieron delante de Dios para entregarse al Rey de Reyes para que Él les sane. Moisés lo entendió. Moisés se volvió al Señor y dijo, Señor, hay tantos asuntos incorrectos en mi corazón, perdóname. Si él hubiera mantenido su orgullo, si él hubiera mantenido su amargura, ¿qué hubiera pasado con sus generaciones? Dios iba a terminar su obra. Dios iba a cumplir su promesa, porque Él no hizo su promesa. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo, yo lo voy a hacer. Dios hubiera levantado a otra persona, pero Moisés decidió creerle a Dios. Me encantó. Y vean cómo termina Deuteronomio. Moisés termina su vida no entrando a Canaán. Vean lo que dice. Pero vean lo que dice Deuteronomio 34, versículos 10 y 11. Desde entonces, cuando Moisés muere, dice, desde entonces no volvió a surgir en Israel otro profeta como Moisés, con quien el Señor tenía trato directo. Ok,
que veía cara a cara, como dice la palabra. Solo Moisés hizo todas aquellas señales y prodigios que el Señor le mandó realizar en Egipto ante el faraón, sus funcionarios y todo su país. Escuchen esto. ¿Cuántos, si tú sales a la calle y le preguntas a alguien, ¿tú sabes quién es Moisés? La mayoría de las personas van a decir que sí saben, aunque no sean cristianos, aunque no sean creyentes, le va a decir, ¿tú sabes quién es Moisés? Sí, el príncipe de Egipto. Pero vean esto, Moisés no fue recordado por entrar a la tierra prometida. Moisés fue recordado por su relación con Dios. Y aquí es donde quiero voltearte todo el sermón. No se trata de obtener bendiciones. Se trata de obtener la más grande bendición, que es la presencia de Dios en ti. Cuando tú y yo entendamos eso, nada nos va a faltar, porque lo tenemos todo. Dios no mide nuestro éxito por lo que logramos, sino por cómo caminamos con Él hasta el final. José Luis, ¿me ayudas? ¿Me ayudas? ¡Wow! Dios no mide tu éxito por lo que lograste, sino por cómo caminaste con Él hasta el fin. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué me tengo que llevar a la casa? Remueve la raíz. ¿Qué es aquello? ¿Cuáles son esas decepciones sin resolver? Resuélvelas. ¿Cómo las resuelves? Tráelas delante de Dios. Dile a Dios, es que Señor, estoy bien herido por esto y por esto y por esto. Estoy bien amargado. Estoy destrozado, no duermo, no como. Ya no quiero vivir. Ya no quiero seguir adelante, ya estoy harto. No quiero ver a nadie, no quiero escuchar a nadie. Remueve la raíz y regresa a la presencia de Dios. Y reenfócate en tu llamado. Quita la raíz, vuélvete a Dios y reenfócate en aquello que Dios te ha llamado a hacer. ¿Estás herido? Remueve la raíz. Vuélvete a Dios y reenfócate. Eso lo tienes que hacer tú. Nadie lo puede hacer por ti. Santiago capítulo 4 versículo 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros.